Sigamos juntos ahora leyendo y pensando la Biblia. Si te acordás, estamos en este plan de lectura, que espero que lo hayas seguido, el link está en los videos anteriores de este playlist. Tenemos este plan de lectura de la Biblia en un año y quiero ir haciendo algunos videos resumiendo algunos pensamientos, no son grandes estudios ni grandes reflexiones, algunos pensamientos de algunas cosas que vamos leyendo. Y el problema es que en Génesis yo había dicho más o menos hacer un video por semana, ya la semana pasada hice 3 y ahora quiero condensar lo que pensaba hacer en 4 videos en uno solo, así no atomizo con estos videos en mi canal, pero tampoco lo quiero hacer muy largo, así que ahora no te voy a estar mostrando los pasajes ni nada, te voy a tirar algunas referencias, si lo estás siguiendo, si te interesa, anda mirándolo. Mirá, primero, Abraham, capítulo 12. En el capítulo 12 se da esto de el llamamiento de Abraham, el llamamiento. Entonces, qué fuerte cómo Abraham muestra la fe, después va a ser conocido como el padre de la fe, incluso Dios le va a decir que por su fe es que él fue justificado. Y en este primer encuentro que nosotros tenemos con Abraham, donde lo empezamos a conocer, vemos que él muestra una gran fe al ir a donde Dios lo llama, pero Dios lo llama sin un destino, le dice, vos andá, salí, deja tu tierra, tu parentela y anda donde yo te voy a mostrar. Pero donde yo te voy a mostrar, se lo voy a mostrar después, cuando llegara, más adelante. No era un lugar que él ya conociera de antes. Entonces, de por sí ya muestra y demuestra una gran fe al seguir a Dios de esa manera. Y mira, en el versículo 2 también están algunas características de la promesa que Dios le da. ¿Qué es lo que Dios le promete? Capítulo 12, versículo 2. Le promete que de él va a salir una gran nación, le promete bendición, y le promete fama o reconocimiento. Y también le promete que con estas cosas o a través de estas cosas, él iba a ser de bendición para todas las naciones o para todas las familias de la tierra. Entonces, podríamos decir que esta última cuarta cosa no es una promesa cualquiera, sino que es la finalidad por la cual Dios también lo bendice con las otras cosas. Otra cosa interesante, o sea, vamos a decir, ¿no? Todas las cosas que Dios le dio a Abraham era con el fin de que él pudiera llegar a ser de bendición para los demás. Interesante también las bendiciones que Dios nos da a nosotros, cómo deben ser utilizadas para poder ser de bendición a otros. Y nosotros sabemos que la mayor bendición a la que se refiere ahí es que del linaje de Abraham iba a venir Jesús, quien es el Salvador del mundo. Y también el versículo 3 es donde le dice que a los que te bendigan voy a bendecir, a los que te maldigan voy a maldecir. Y eso no es, vamos a ver a lo largo de la historia, que no es un tema de favoritismo de Dios, de decir, vos sos mi preferido, sos el mejor, y por eso te voy a cuidar y todo lo demás, sino literalmente con las historias que viene queda claro que es para poder preservar la vida de Abraham y de sus descendientes, porque otra de las características interesantes de este capítulo y de la vida de Abraham y de sus descendientes es que nunca queda del todo claro por qué Dios lo eligió a Abraham y a su familia. Incluso a los descendientes, a medida van naciendo varios hijos, ¿por qué elige algunos hijos que no era como lo más lógico que los eligiera a ellos? Y la razón parece ser que no hay razón. La razón es para resaltar la gracia de Dios, resaltar que Dios es bueno, aun cuando estas quizás eran las personas menos indicadas por todas las macanas que se van mandando a lo largo del camino. Y la verdad es que muchas de las macanas que Abraham y sus descendientes se mandan son realmente para que los aniquilen. Muchas veces piensan que es eso lo que les va a pasar, pero sin embargo lo que pasa es que Dios los protege, Dios los cuida a pesar de que ellos se equivocaron, como pasa después con el faraón y con otra gente a la cual Abraham le miente y algunas cosas, después sus descendientes también que les gustaba engañar bastante. Entonces dicen, mira, los que te bendigan yo los voy a bendecir y a los que se metan contigo yo me voy a meter con ellos porque si no, no van a llegar muy lejos. Y era también la forma de Dios de preservar su promesa y poder ser fiel a su promesa con esta familia. Entonces, bueno, por eso es que en el capítulo 15 es Dios. En el capítulo 15 se repite un poco de esta promesa y Dios le da algún detalle más, pero Dios hace un pacto con Dios, quizá como se hacía en la costumbre en esos momentos, se hace un sacrificio ahí y Abraham tiene que abrir un montón de animales a la mitad. Y dice que ahí que una especie de humo, de remolino, alguna cosa pasa entre medio de estos animales que estaban partidos al medio. Y eso era como una forma de decir, yo voy a ser fiel a este pacto y si no lo soy, que me pase a mí como le pasó a estos animales que fueron matados, abiertos en dos. Es
como una forma de Dios de atarse a su pacto y decir, yo voy a ser fiel a esto. Y lo interesante es que quien pasa por medio de esos animales es la presencia de Dios, pero no Abraham. Porque Dios sabía que Abraham y su familia y sus descendientes iban a fallar, pero acá el que no falla es Dios. Bueno, capítulo 12 y 15. Y después también algunos detallecitos del 16 y el 21, que vemos ahí una interacción de Dios con Agar. Agar, ¿quién era? Era la esclava de Abraham y de Sara, y es la que Sara usa y le dice, mira, acostate con ella, así tenés un hijo con ella, porque si no, la cosa viene muy lenta, no vamos a tener ningún hijo, capaz que el hijo que Dios quiere darnos es a través de ella, y ahí se complica. Y la verdad que Agar es muy feo lo que le pasó, fue entregada así, bueno, no sabemos si ella fue algo que también que fue algo que prefirió en el momento, pero bueno, sin lugar a duda había una dinámica de diferencia de poder que no estaba para nada bueno, en el mejor de los casos. Quizás bueno, se podría hablar de otras cuestiones más problemáticas, ¿no? Y vemos que en dos momentos ella, bueno, primero la echan y después, bueno, se huye. Y en el capítulo 16 vemos dos nombres de Dios. Primero Ismael, que el nombre Ismael que le pone a su hijo, o sea, el que iba a ser el primer hijo de Abraham, pero no a través del cual iba a seguir el linaje de donde saldría Israel, significa el Señor oye. Ismael es el Señor oye, esto dice en el capítulo 16, versículo 11, y en el versículo 13 dice que ahí usó el nombre de Dios de El Roy, o el Señor me ve. El Señor oye y el Señor me ve. O sea que Dios está cerca del vulnerable, porque Agar y su hijo estaban en una situación muy vulnerable, de mucha desprotección. Podían morir ahí en el desierto al haber sido echados, o al haber sido despreciados. Y sin embargo Dios dice, yo te veo y yo oigo tu clamor. Entonces Dios está cerca del vulnerable, del débil, con todos sus sentidos. Hablando de esto, ¿no? Del oír y del ver. Entonces, qué bueno que... Y a pesar, y esto es algo interesante también, porque después en el capítulo 21, en el versículo 18, dice, también le da la promesa de darle una gran nación. Esto es Agar. Cuando estaba sola ahí en el desierto esperando morir con su hijo, le dice, no te preocupes, no vas a morir. De tu hijo yo también voy a ser una gran nación. Y también va a salir todo bien. Entonces, la promesa que Dios le dio a Abraham de hacer de él una gran nación, también lo incluía a Ismael. La diferencia es que a través de Ismael no iba a venir el Mesías, pero Ismael también fue prosperado, también fue bendecido y todo lo demás. No es que él quedó excluido de esta bendición. Lo único que Dios no iba a hacer a través de su linaje era traer el Mesías, porque el Mesías solamente podía venir de un padre y una madre con toda una genealogía. Entonces cada vez a lo largo de la historia se va afinando más. Primero que iba a ser con Isaac, después Jacob y después la tribu, de la tribu de Judá y todo un montón de cosas. Hasta obviamente llegar a José y María. Pero entonces vemos acá que con Agar Dios la vio, Dios la escuchó y también la bendijo a ella, porque después su hijo enseguida llegó a ser un gran cazador y se empezó a crecer y a ser rico y un montón de cosas. Entonces Dios no dejó tirada a Agar, Dios cuidó de ella, así como Dios cuida de nosotros en nuestros momentos más vulnerables. Él nos ve y Él nos oye. Seguimos de largo, otra más. Esaú. Un poco la dinámica veamos ahí en el capítulo 25. Ahora sí pasamos a algunos capítulos más adelante. Y vemos acá una dinámica rara, interesante, cuando Esaú vende su primogenitura. La primogenitura, bueno, los derechos que tenían los hijos primogénitos, que eran bastante más que los hijos que venían después. Hay todas unas cuestiones culturales alrededor de eso. Pero la cuestión era que tenían varios beneficios más. Era como tener una tarjeta Platinum ahí, que varias cosas más te iban a salir más fáciles. Esto es aparte, que muchas veces gente lo confunde con lo que viene más adelante, que es la bendición. Pero bueno, le vende la primogenitura. ¿Por qué? Porque llegó con hambre, no sé qué, y el hermano Jacob le dijo, mira, che, yo te doy un guisito acá, pero bueno, canjeámela por tu primogenitura. Entonces, ¿qué cosas, qué placeres del mundo, en este caso era un guiso, pero qué cosas nosotros podemos estar cambiando
por bendiciones especiales que Dios nos quiere dar. Y esto no es nada místico ni súper espiritualoide, esto tiene que ver con que hay cosas en nuestra vida que nosotros hacemos o dejamos de hacer, obedecer a Dios, seguir varias cosas en nuestra vida que pueden tener un efecto directo en que nos perdamos de bendiciones que Dios nos quiera dar. ¿Por qué? Porque nos vamos a alejar de la voluntad de Dios, lo vamos a dejar de obedecer, y no vamos a hacer las cosas que necesitamos hacer para poder ser bendecidos. Entonces hay que tener cuidado con eso. A veces, como después también Esaú se arrepentiría mucho, a veces por pequeños placeres del momento, como para él era tomar esa comida, podemos perdernos cosas con un beneficio mucho mayor, incluso beneficio eterno. Entonces, incluso en esta historia, Jacob tampoco es un ejemplo, porque él también utiliza el engaño para obtener esta bendición, para obtener la primogenitura. Y eso también nos lleva a otra pregunta. ¿Qué cosas nosotros queremos a veces obtener a través de métodos, de formas que no son buenas, que no son de Dios, que a Dios no le agradan? ¿Qué cosas queremos hacer a veces agarrando un atajo? ¿Qué cosas queremos hacer a veces no haciendo las cosas del todo bien y sabiendo que si nosotros tenemos una pequeña mentirita acá, tenemos una mala actitud allá, podemos influenciar, podemos mover las piezas del ajedrez para sacar ventaja? Atenti a eso, que eso también no está para nada bueno. Y por último, en lo de esta semana, saltamos al capítulo 32, o en realidad toda la historia de Jacob en sí, que se cuenta en todos esos capítulos. En el capítulo 32 aparece este momento donde una de las escenas más extrañas de toda la Biblia. Se nos dice que Jacob quedó solo y por la noche se apareció un hombre con el que estuvo luchando toda la noche, y en el medio del relato nos cuenta casi como asumiendo, no como una gran revelación, como si nosotros ya deberíamos saberlo, que ese hombre era Dios personificado. Hay muchas discusiones teológicas si esto sería como un Jesús preencarnado, el ángel del Señor, no sé, eso no importa ahora. Pero empieza a luchar con él para que lo bendiga. O sea que él tenía como alguna percepción de que este hombre no era cualquiera, que él, un hombre divino, que este era Dios mismo. Hay muchas historias también de Abraham y otros momentos donde desaparecen ángeles o desaparece el ángel del Señor, Dios mismo. Y la gente se daba cuenta porque se postraban a adorarlo. Así que probablemente acá Jacob está en una situación similar donde solamente por el aspecto se daba cuenta que no era cualquier hombre que apareció de la nada, sino que era Dios mismo, y empieza a luchar con él para que lo bendiga. Están luchando toda la noche hasta que Dios le hiere, le lastima la cadera, y ahí lo bendice. Y esta historia rarísima, que no pretendo entender del todo toda la complejidad de esta historia, marca un antes y un después en la vida de Jacob. Porque a partir de ahí también pasa de ser Jacob, que era su nombre, que también implica o significa engaño, a Israel, que es el que lucha o el que luchó con Dios. Y hasta este momento, una historia larguísima, pues justamente la gracia es que lo vayas leyendo, pero muy, muy bizarra también. Jacob siempre intentó conseguir las cosas por sus propias fuerzas. Siendo que desde su nacimiento Dios había prometido bendecirlo, él estuvo toda su vida tratando de conseguir las cosas a su fuerza. Muchas con esfuerzo, pero muchas otras a través del engaño, como hablábamos recién, de maneras no honestas. Y cualquiera de las dos, estas maneras o incluso las formas en las que él se reventaba para poder conseguir las cosas, le fueron arruinando y gastando la vida, y siempre pensaba que él estaba solo y dependiendo de sí mismo, de lo que él hiciera de sus propias fuerzas. Mirá, alguna lista de algunas cosas, ¿no? La bendición, la primogenitura, estas dos cosas a través del engaño, el matrimonio con Raquel, bueno, no a través del engaño, pero sí a través de su esfuerzo personal y ese orgullo de decir, bueno, yo lo logré, yo trabajé 14 años, porque ahí también se encuentra con su suegro, que le paga con la misma moneda, y también lo engaña. Bueno, su hijo, al igual que su abuelo Abraham, también quiso un atajo y lo tuvo también con otras esposas esclavas, porque su esposa no podía dar hijos, no podía tener hijos en un comienzo. Sus riquezas también hace todo, cuando se quiere ir de la casa de su suegro, arma todo un plan raro para poder
quedarse con más ganado del que él tenía en ese momento. Y huye también de su suegro Labán sin decirle nada. Incluso ahí al final, justo antes de esta lucha con Dios, su intento de reconciliarse con su hermano, a quien tantos años atrás había engañado, de su propio esfuerzo trata de llenarlo de regalos y de riqueza, a ver si con eso puede conseguir el perdón. Y sin embargo, después de luchar con Dios, a partir de ese momento, es que él puede empezar a recibir estas bendiciones por gracia. Y la historia que sigue es impresionante porque después de haber avasallado a Esaú, quizá una persona que todavía le podría tener rencor o venganza, ganas de matarlo, después de haberlo llenado de regalos, Esaú le dice: mira, yo no quiero tus regalos, no los necesito. Sos mi hermano, te quiero, vení, dame un fuerte abrazo. Y recibió ese perdón por gracia y no por la bendición de Dios y no por su esfuerzo de querer llenarlo de regalos y de riquezas. Así que también esto es una lección para nosotros de poder descansar en la gracia, en la misericordia de Dios y en las cosas que Dios nos quiere dar por su gracia. Y sí, trabajemos, esforcémonos, hagamos las cosas bien, sin engañar, pero entendiendo que aún por las cosas por las cuales nosotros trabajamos duro y duro y duro, solamente realmente las podemos recibir y las vamos a disfrutar si entendemos que todo viene por gracia y por misericordia de Dios. Así que dejate de luchar con Dios, que no sea necesario que Él te hiera, que Él te lastime, como Jacob, para que salgas rengueando y a partir de ahí te sea más fácil reconocer que en tus fuerzas no podés hacer nada. Así que bueno, un montón de cosas, pero fueron como varias cosas que en estos días me fueron llamando la atención de esta cantidad enorme de capítulos. Así que bueno, esto fue Leyendo y Pensando la Biblia. Dale, sumate al plan de lectura. Vamos por la mitad de Génesis. Todavía tenés tiempo de ponerte al día. Así que bueno, ahí nos vemos. Gracias y hasta la próxima.